Buenas tardes, hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de estar con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y hoy un día especial que recordamos la resurrección de nuestro Señor, porque nos congregamos, porque tenemos un Dios vivo, predicamos porque tenemos un Dios vivo, alabamos a un Dios vivo, ¿verdad? Y como escuchábamos en la mañana acerca de la resurrección de nuestro Dios, Él ha prometido que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él ahí está. Cristo está aquí, hermanos. Y espero que el día de hoy, a través de los ojos de la fe, a través de la palabra expuesta, pueda ver a Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, estamos dando gracias, Padre, por lo infinitamente bueno que eres para con nosotros. Señor, estamos muy necesitados de tu palabra. Venimos, Señor, a tu casa para escucharte. Y te pedimos, Padre, que tú nos hables por medio de tu palabra, que tu Santo Espíritu venga, Señor, con poder e impregne tu palabra en nuestros corazones. Padre, te pido que tú consueles a mi hermano que necesita ser consolado, que exhortes a mi hermano que necesita ser exhortado. Y Padre, que todo lo que diga y haga, Señor, sea para honrar y glorificar tu nombre. Señor, ayúdame en este tiempo. Te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si puede buscar en sus Biblias, hermanos, el libro de Hebreos, y si se puede poner de pie en cuanto lo tenga, de favor. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puede tomar sus lugares, hermanos. He titulado el nombre de esta predicación, Descanso en la aflicción. Descanso en la aflicción. Mucha gente al acercarse a Dios piensa que por acercarse a Dios todo le irá bien en su vida. Mucha gente piensa que al acercarse a Dios ya no habrá más dolor o más aflicción. Sin embargo, la realidad es que aún viviremos aflicciones. Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero hermanos, la gran diferencia es que estando en Cristo podemos tener descanso en medio de la aflicción. Por eso quiero que veamos como primer punto promesas seguras en Cristo. Versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Estos versículos, hermanos, están ligados con los versículos anteriores que nos están hablando acerca de la promesa de la tierra prometida para el pueblo de Israel y están hablando acerca de la superioridad de Cristo hacia Moisés. El pueblo de Israel tenía promesas hermosas. Una de ellas era la tierra prometida, aquella tierra donde dice la Biblia que fluía leche y miel. Dios había hecho esa promesa al pueblo, a la generación que estaba esclavizada en Egipto. Y Dios da a Moisés como líder para que los lleve a esa promesa, a esa tierra. Pero el pueblo no pudo entrar, esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Esa promesa se quedó simplemente en eso para esa generación, en una promesa. ¿Por qué? ¿Porque Dios fue infiel? No. Veamos, hermanos, Hebreos 3:19. Hebreos 3:19 dice así la palabra de Dios, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esa generación no pudo disfrutar de la promesa de la tierra prometida porque fueron infieles, desobedientes e incrédulos. Tenían un buen líder, a Moisés, pero Moisés no fue suficiente para que el pueblo pudiera entrar a esa promesa.
Moisés era un hombre que intercedía por el pueblo, un hombre de oración, un hombre que buscaba la dirección de Dios, pero Moisés no fue suficiente. Hasta cierto punto el disfrutar de las promesas resultaba algo angustiante, incierto, inseguro para el pueblo. Y no porque Dios fallara a sus promesas, sino por el pecado y la desobediencia del pueblo. Para la generación esclavizada en Egipto, se quedó en eso, en una promesa que no pudieron vivir, tener ni disfrutar. Pero hermanos, así como Dios le dio promesas al pueblo de Israel, también Dios nos ha dado promesas a nosotros. Veamos alguna de ellas. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La muerte es una realidad para todos nosotros. La muerte es parte de las consecuencias del pecado. La muerte es parte de las consecuencias de este mundo caído. Pero Cristo ha prometido que un día resucitaremos. Un día el Señor con su voz poderosa hará que todos los muertos vuelvan a la vida. Porque como dijo Jesús, los que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Porque nuestro Señor venció a la muerte. Promesa de resurrección. Pero esta promesa viene con más promesas, porque a nuestro Dios le gusta sobreabundarnos de bendiciones. Veamos Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Primera de Corintios 15, 51. Dice así la palabra de Dios: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Tenemos promesa de resurrección, pero junto con esta promesa Dios nos ha prometido que nos quitará este cuerpo mortal, este cuerpo que se aflige, se cansa, se debilita, se enferma. Él nos dará un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, en donde todo aquello que nos angustiaba en este cuerpo será quitado. Dios ha prometido que nos dará un cuerpo incorruptible. ¿Para qué? ¿O por qué Dios hará esto? Para que podamos disfrutar de más bendiciones, de más promesas. Veamos Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 9. Dice así la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Dios no solamente nos resucitará, no solamente nos dará un cuerpo incorruptible, sino que también nos vestirá de lino fino, limpio y resplandeciente. Dios nos vestirá para aquel maravilloso momento, las bodas del Cordero.
Hermanos, a veces pienso en lo maravilloso, en lo espectacular, en lo hermoso que fue para esos hombres, esas mujeres que pudieron comer con el Señor Jesucristo. Sin duda habrá sido algo muy especial para ellos. Pero es lo mismo que usted y yo haremos. Comeremos con el Dios 3 veces santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hermanos, esto es una promesa que será realidad, porque Dios no es hombre para mentir. ¿No se siente sumamente bendecido? Nuestro Dios es experto en saciar a sus hijos. Veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Una de las promesas más hermosas de toda la Biblia. Y yo viviré con ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Usted y yo viviremos con el Dios 3 veces santo. Con aquel Dios, hermanos, cuando estemos allá, con aquel Dios que conocimos aquí en la vida terrenal. Aquel Dios que nos maravillaba, aquel Dios que se nos presentaba en las predicaciones, que se nos presentaba en los devocionales, aquel maravilloso Dios, habitaremos, moraremos con Él. Y Dios no se avergonzará de llamarse nuestro Dios. Habitaremos, moraremos con el Dios 3 veces santo. Pero viene algo sumamente hermoso. Versículo 4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La palabra de Dios dice que Él te secará toda lágrima. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque cuando estemos con Él todo esto habrá terminado. Porque su maravillosa presencia nos hará estar desmedidamente gozoso. Porque todo aquello que nos afligía, nos dolía, nos angustiaba en este cuerpo, será desvanecido por la presencia de nuestro Dios. Todo esto será una realidad para el que venciere. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Todas estas promesas las recibiremos si venciéremos. Pero no te preocupes, hermano. Cristo ha vencido por ti y ha vencido por mí. Como dice Romanos 8:37, no lo busque, pero dice Romanos 8:37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo somos más que vencedores. Podemos disfrutar de todas estas promesas porque nuestra victoria es segura porque está en Cristo. ¿Se da cuenta cómo todas estas promesas son seguras a causa de la persona y la obra de Cristo? Promesas seguras en Cristo. Volvamos a Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Dice así la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora veamos Hebreos 3:1. ¿Cuál es el título, hermanos? Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a Moisés. Moisés no logró hacer que el pueblo pudiera entrar en una tierra física, en una tierra prometida. Aunque era un hombre de oración, era un hombre que intercedía por el pueblo, Moisés no logró que esa generación pudiera disfrutar de esa promesa. Pero Cristo te resucitará, te dará un cuerpo inmortal, te vestirá de lino fino, Él habitará contigo, Él será tu Dios. Simplemente y maravillosamente Jesús es superior a Moisés. Dice ahí en el versículo 14, retengamos nuestra profesión. Todas estas promesas son seguras porque Cristo venció a la muerte y se sentó a la diestra del Padre. Y es por eso que ahora nos anima
y nos manda a que retengamos nuestra profesión que hemos adquirido por Cristo. Acabamos de ver maravillosas promesas que son seguras por la obra de Cristo. Hay muchos teólogos, hermanos, que han descrito que una de las promesas más hermosas de toda la Biblia se encuentra en Apocalipsis 21:4. Vayamos, hermanos, a Apocalipsis 21:4, la acabamos de leer. Dice así la palabra de Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nuestro ser anhela esto. Nuestros corazones, nuestros pensamientos anhelan esto. Esta promesa, hermanos, está cargada de consuelo, de consolación, de ánimo, de esperanza, de fe. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Está cargada esta promesa, hermanos, de esperanza. Es una promesa. Muchas veces escuchamos frases como lo mejor está por venir. Y es cierto. Leemos estos pasajes y nos damos cuenta que lo mejor está por venir, esas promesas, la resurrección, un cuerpo incorruptible. Habitaremos con Él. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Lo mejor está por venir, lo mejor está allá. Pero, ¿qué hay de la hora? ¿Qué hay mientras llegan esos momentos? Es cierto, esta vida terrenal no se compara a la vida que viviremos allá, que es eterna. Pero los años que podamos vivir, hermanos, puede ser que podamos pasar por situaciones difíciles, angustiantes, cansadas. ¿Qué hay de la hora? Porque tristemente seguimos en este cuerpo que se cansa, se enferma, se debilita, se desanima, se duele. Seguimos en un mundo rodeado de maldad y cada vez las consecuencias del pecado son más grandes. Es una realidad que no estamos exentos de experimentar aflicciones o dolores y que en determinado momento pueden ser agotadoras y angustiantes. Pensar que somos hijos de Dios y querer evitar lo inevitable, las aflicciones. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Un predicador dijo, cuando hablamos de dolor y consolación, más de un congregante necesita esa predicación, pues las aflicciones están muy presentes en la iglesia de Dios. Un joven norteamericano compartió su testimonio. Cuando era un adolescente, mi familia y yo íbamos a la iglesia. Vivíamos felices. Todo parecía marchar bien. Pero un día mi madre cayó en la drogadicción. Mis padres se divorciaron. Yo vi a mi madre derrumbarse y finalmente morir a causa de la drogadicción y la depresión. Todas las noches le preguntaba a Dios, ¿acaso nos ves aquí abajo? ¿Acaso ves nuestro dolor? ¿Acaso te importamos? ¿Acaso sigues en control? Seguramente, hermanos, muchos de nosotros no hemos dicho estas palabras directamente. Tal vez no hemos dicho estas palabras tan claras. ¿Nos ves aquí abajo? ¿Te importamos? Pero, hermanos, a veces en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestros pensamientos, la angustia y la aflicción nos lleva a pensar algo similar. ¿Por qué si Dios sigue en control? ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso nos ves aquí abajo? Tal vez, hermanos, usted y yo no vivimos esta situación como este joven, pero sin duda también vivimos aflicciones y dolores que muchas veces nos llevan a cuestionarnos, a cuestionar a Dios en oración. ¿Sigues en control? ¿Acaso nos ves aquí abajo? Y esto nos lleva al segundo punto, un padre que nos entiende.
Hebreos capítulo 4, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Los dioses falsos creados por la imaginación del hombre, muchas veces en sus narraciones se describen a estos dioses falsos como seres fríos, indiferentes, insensibles a los sentimientos y a las aflicciones de los hombres. Pero el verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo, no es así. La palabra de Dios nos dice que Él se compadece de nuestras debilidades. No tenemos un Dios que no pueda compadecerse, sino un Dios que se compadece, que siente y entiende lo que nos aflige. Y hermanos, este entendimiento de Jesucristo no solamente es porque Jesús lo sabe todo o por su atributo de la omnisciencia. Jesús nos entiende, se compadece de nosotros porque, como dice la segunda parte del versículo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cristo fue tentado en todo. Él entiende tu dolor, tus aflicciones, tus angustias, tus debilidades, porque Él es el varón de dolores. En Isaías vemos una profecía de cómo sería la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículo 3 al 5. Dice así la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Recuerda esa pregunta? ¿Nos ves aquí abajo? No solo nos ve, sino que entiende perfectamente nuestro dolor, porque Él es el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él llevó nuestros dolores, fue azotado, abatido, molido, castigado. Y hermanos, por su llaga de Él, todos nosotros fuimos curados. Esta profecía vemos que se cumple perfectamente, completamente a lo largo de la vida del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo experimentó todo tipo de aflicción y de dolor. Se cree que el ser humano experimenta dos áreas de aflicción, y en cada una de ellas Cristo fue afligido. Y es por eso que Él puede compadecerse de nosotros. Vayamos, hermanos, a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue afligido, fue dolido moralmente. Cristo sufrió la aflicción moral. La aflicción moral se centra en las angustias, en las tristezas y en las decepciones. Vayamos, hermanos, a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 11.
Dice así la palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Un escritor dijo: el rechazo es una especie de golpe tanto en el corazón como en la mente de la persona. Nadie quiere ser rechazado. Nuestro Señor Jesucristo experimentó ese rechazo. En un principio era rechazado por su propia familia como el Mesías. Fue rechazado por los gobernantes del pueblo. Fue rechazado por los líderes religiosos del pueblo. Fue rechazado por la gente que él moría. ¿Recuerdan cuando Jesús fue rechazado, cuando Jesús estaba con Barrabás y la gente clamaba, pedía que se liberara a Barrabás? La gente pedía, clamaba que crucificaran a Cristo. Cristo estaba muriendo por esa gente y esa misma gente lo rechazaba. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Jesús sanó en un endemoniado? Y dice la Biblia que salió, es específica la Biblia, y dice que salió toda la gente del pueblo, de la aldea. Y no solamente le pedía a Jesús que se fuera, le rogaba a Jesús que se fuera. La Biblia, hermanos, no miente. Toda la gente salió para rogarle a Jesús que se fuera de ellos. Si has vivido o vives el rechazo, puedes confiar que tu Salvador te entiende perfectamente. Se compadece de tu aflicción. Vayamos, hermanos, a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 3. Mateo 26, 3. Dice así la palabra de Dios. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Todo eso vemos, hermanos. Este pasaje lo estudiamos y vemos que quien tuvo gran parte en todo esto fue Judas. Casi todas las personas saben que Jesús fue traicionado. Y hay, hermanos, una gran cantidad de imágenes chistosas con la referencia de Judas traicionando a Jesús. Pero para Jesús no fue chistoso. Sin duda, Cristo le tenía aprecio a Judas, porque Judas era parte de su creación. Jesús le dio de comer, Jesús le dio de beber a Judas. Judas escuchaba las predicaciones, las enseñanzas de Jesús. Judas iba con él. Judas era parte del núcleo de Jesús y Judas lo traicionó por 30 piezas de plata. Hermanos, Cristo era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y Jesús no hacía uso de sus atributos divinos como Dios para aliviar esa tristeza, para aliviar esa angustia. Jesús no hacía de esos atributos para disminuir lo que le afligía, le dolía. Es por eso que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que nos entiende perfectamente. Hermanos, a lo largo de la vida del Señor Jesucristo vemos en los evangelios que Cristo siempre apartaba un momento para orar con Dios.
pasaje, hermanos, podemos encontrar una gran cantidad en donde Jesús se apartaba para orar con Dios. La Biblia no nos revela qué era lo que Jesús hablaba con Dios en estos momentos de intimidad. Pero sin duda, hermanos, muy probablemente Jesús le exponía todo su corazón a Dios. Muy probablemente Jesús derramaba lágrimas delante de Dios a causa del dolor, la tristeza, la aflicción que le ocasionaba a la gente. Cristo era hombre, hermanos. Y Cristo muchas veces iba en oración con Dios, no solamente para enseñarnos que era necesaria la oración, sino porque Cristo lo necesitaba. Necesitaba hablar con Dios y muy seguramente en esos momentos Cristo exponía todo su corazón, su dolor a Dios. Muchos de aquí han experimentado el dolor y la tristeza que ocasiona la traición, el rechazo o la decepción. Duele, pesa, y muchas veces nuestro corazón se aflige a causa de esto. Muchas veces tratamos de no evidenciar ese dolor, pero en la intimidad sabemos que duele. Yo no sé, hermanos, qué tipo de tristeza, angustia o preocupación has experimentado. No entiendo cómo te aflige o no entiendo cómo te afligió. No entiendo cómo te dañó moralmente. Muchas veces este tipo de aflicciones, como la tristeza, la preocupación, la aflicción, solamente las sabemos Dios y nosotros. Muchas veces estas aflicciones tratamos de no evidenciarlas para mostrarnos espiritualmente fuertes. Pero nuestro Dios y nosotros sabemos qué tanto duele. Muchas veces estas aflicciones como la tristeza, la angustia, la preocupación, las dejamos pasar. Pero esa aflicción sigue sin ser sanada completamente. Porque, hermanos, las aflicciones morales no son como las aflicciones físicas. Una aflicción física puedes ver que tienes un golpe, puedes ir con el doctor y pueden detectar el daño y la gravedad. Pero el dolor moral, la tristeza, la preocupación, la angustia, solamente la sabe Dios y nuestro corazón. Puede que nadie de nosotros te entienda. A veces esas aflicciones como la tristeza, ni aún el familiar más cercano puede entendernos. Pero Jesús te entiende. Y no solo te entiende, sino que siente y sabe lo que te aflige. Porque ese mismo dolor que has experimentado o estás experimentando, Cristo lo sufrió y lo sufrió en mayor medida. Porque Cristo es el varón de dolores. Cristo fue afligido, dolido moralmente. Aflicciones como la tristeza, la angustia, la preocupación. Solemos experimentar muchas aflicciones como estas. Pero la aflicción física también duele, también cansa. Job es un claro ejemplo de esto. Tuvo una diversidad de aflicciones. Tuvo una tras otra aflicción y tuvo una actitud positiva. Pero cuando la aflicción llegó a su carne, cuando la aflicción llegó a su cuerpo, le fue difícil seguir con esa actitud. Un escritor dijo, la enfermedad es la mayor debilidad y aflicción del hombre, porque a través de ella puede desanimar a un gozoso, derrumbar a un fuerte, angustiar a un confiado. Pero aún en esto, hermanos, Cristo te entiende y siente lo que te aflige. Él entiende tus enfermedades y tus dolores, porque Cristo llevó tus enfermedades. Vayamos, hermanos, a Isaías 53. Isaías 53, 4.
Dice así la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Este pasaje, hermanos, no está diciendo que literalmente Jesús sufrió todas las enfermedades. Pero sí nos da a entender este pasaje que Jesús sufrió el dolor y que aún tu dolor físico, tus aflicciones físicas, tus enfermedades, Él puede compadecerse de tus aflicciones físicas, de tus enfermedades, porque sus dolores son mayores que los tuyos. Él llevó tus enfermedades. La iglesia de Dios experimenta diversos tipos de aflicciones, dolores, debilidades, angustias, como la tristeza de ver a un familiar inconverso y perdido, vivir enfermedades, vivir rechazo, vivir decepción, vivir situaciones económicas difíciles, vivir desánimos, vivir dificultades en el hogar, vivir cansancios, vivir enfermedades, vivir angustias, vivir la partida de un familiar. La iglesia de Dios experimenta muchas aflicciones. Puede que haya nombrado alguna de tu aflicción que has pasado o estés pasando, o puede que no lo haya hecho. Pero Cristo entiende tu corazón. Cristo entiende tus aflicciones, porque no tienes un Salvador que no pueda compadecerse de tus debilidades. Tenemos un Padre que se compadece en cada una de nuestras debilidades. Cristo fue afligido moralmente, la tristeza, la preocupación, la decepción, pero Él también llevó nuestras enfermedades. Fue azotado, fue abatido, fue molido, físicamente. Cristo te entiende en tu aflicción moral y te entiende en tu aflicción física. Y podemos decir, hermanos, entiendo y estoy consciente de que tengo un Salvador, tengo un Padre que puede compadecerse, pero ¿cómo eso me ayuda en mi aflicción? ¿Cómo eso me puede ayudar? Sí, sé que Cristo se compadece de mí, que Él me entiende, pero ¿cómo me puede ayudar en mi dolor? ¿Cómo me puede ayudar ahorita tener ese conocimiento? Y esto nos lleva al siguiente punto. Cristo, descanso en la aflicción. Vayamos, hermanos, a Hebreos 4:16. Dice así la palabra de Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, no se conoce el autor del libro de Hebreos, no se conoce quién escribió este versículo, pero algo que sí sabemos y estamos seguros es que estas palabras, hermanos, de acércate confiadamente al trono de la gracia, vienen de nuestro Dios, de nuestro buen Dios. Son palabras que nos invitan a venir a Él en confianza para que hallemos el oportuno socorro. Porque somos hijos de Dios. Dios como Padre, Cristo como Padre, nos está invitando a no tengas miedo, no tengas pena. Acércate confiadamente al trono de la gracia. A veces personas como nuestros mejores amigos, nuestros familiares, personas aún más cercanas como el esposo o la esposa, no pueden entender tu angustia o tu aflicción, pero Cristo sí la entiende. Podemos acercarnos confiadamente a Cristo en oración y tener descanso en Él. Esa paz, hermanos, que tanto anhela muchas veces nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestros corazones.
Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos qué aflicción tenemos, qué angustia, qué dolor tenemos. Y puede que la iglesia no lo sepa y puede que muchas personas no la sepan, pero Cristo sí la sabe. Cristo la conoce y nos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Cristo mismo nos hizo esa invitación con sus mismas palabras. Vayamos a Mateo capítulo 11. Mateo 11, versículo 28 al 30. Dice así la palabra de Dios: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo sabía que tendríamos aflicciones. Cristo sabría que tendríamos angustias, dolores. Pero Él, hermanos, nos está invitando a venir a Él y derramar nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones ante Él. Venid a mí y yo os haré descansar. Es una promesa de Cristo y Cristo es fiel a sus promesas. San Agustín dijo: Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no encuentre descanso en ti. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no encuentre descanso en ti. Nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra preocupación, nuestra aflicción seguirá y permanecerá hasta que nuestro corazón no descanse en Cristo. Si realmente queremos descansar de esa aflicción, vengamos al verdadero descanso, Cristo. Hermanos, en el mundo hay mucha gente que acude a psicólogos y acude a muchas otras cosas. Hay gente que acude al mismo tiempo pensando que el tiempo puede sanar sus aflicciones y sus dolores. Pero nada de esto, hermanos, sanará, restaurará. Nada de esto se compara con el sobreabundante descanso que Cristo puede dar al corazón inquieto, a un corazón dolido, a un corazón angustiado, preocupado, angustiado o afligido. Hermanos, en verdad nuestro corazón estará inquieto hasta que no encuentre descanso en Cristo. Todos estamos necesitados de Cristo. Como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la gente también estaba necesitada de Cristo. Ahí mismo, hermanos, en Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice así la palabra de Dios, Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En otros versículos paralelos nos dice que la gente le seguía, porque ellos y nosotros necesitamos a Cristo. Dice la Biblia que Él sanaba toda enfermedad y dolencia del pueblo. Esas curaciones ciertamente eran curaciones físicas. Un comentarista dijo, esas curaciones no solamente eran físicas, sino que Cristo curaba esas aflicciones, esos dolores emocionales, mentales y espirituales. Él sanaba a todos. Por eso dice en Filipenses 4:7 que esa paz que solamente puede dar Cristo, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento,
y que cuando estamos en Cristo, Él guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Otra traducción dice, la paz de Dios hará guardar todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Cristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en Cristo. Y Cristo lo sabía. Por eso Él nos animaba y nos dio esa invitación. Venid a mí y yo os haré descansar. También Dios Padre nos hace esa invitación. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice así la palabra de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Tienes algún dolor, alguna angustia, alguna preocupación, algún cansancio, alguna aflicción, algún desánimo? Ven a Cristo. Él te invita. Que tu corazón descanse en Él. Tenemos un Padre y tenemos un Salvador que resucitó. Un Padre que vive. Sin duda ya hemos pasado aflicciones. ¿Recuerdas esos momentos de aflicción? Que tu corazón deseaba descanso y cómo Cristo lo acobijó con ese descanso que Él solamente puede dar. Cómo Cristo le dio descanso a tu mente y a tu corazón. ¿Por qué no agradecer a Cristo? Porque hace suyas nuestras cargas. Tal vez alguien aquí esté llevando algo en el corazón y en la mente. Y Cristo desea sanar. Tal vez una preocupación, un dolor o una tristeza. Cristo lo sabe. ¿Por qué no venir a Cristo y que Él guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones? Tal vez no estás experimentando ahorita una tristeza o una aflicción. Pero ¿por qué no venir a Cristo para que en esos momentos podamos venir a Él y podamos tener el descanso que necesitará nuestra alma, nuestra mente y nuestros pensamientos? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una invitación de nuestro Padre. Cristo dijo, venid a mí, todos los que estén cansados y cargados. Lo mejor, hermanos, está por venir. Promesas seguras. Pero ¿qué hay de la hora? Tenemos un Padre que nos entiende. Y no solamente nos entiende, sino que también nos invita a dar descanso a nuestras almas, a nuestros pensamientos, a nuestros corazones. Cristo conoce tu aflicción, tu tristeza o tu preocupación. ¿Por qué no aceptar la invitación de Cristo? Venid a mí, todos los que estén cansados y cargados. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, sin duda, Señor, tú conoces nuestras vidas, conoces cada una de nuestras situaciones, Señor. Conoces nuestras aflicciones. Muchas veces, Señor, la demás gente no la sabe y aún nuestros familiares más cercanos no nos pueden entender como tú nos entiendes. Padre, tu palabra llega en el momento indicado. Tú soberanamente, Señor, pusiste este tiempo
este tema, Señor, porque tú conoces quién de mis hermanos necesita consolación. Sé tú con ellos. Hermano, hermana, recuerda esos momentos de aflicción y de dolor que experimentaste y cómo esa paz que Cristo solamente puede dar te acobijó. ¿Por qué no agradecer a Cristo por eso? Hermano, hermana, si estás experimentando alguna angustia, algún dolor, alguna aflicción, ¿por qué no venir a Él, al trono de la gracia, y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro? Hermano, hermana, tal vez no estés experimentando alguna aflicción, pero recuerda que las aflicciones son inevitables. Cristo mismo lo dijo. ¿Por qué no pedir a Dios, a Cristo, que nos ayude en esos momentos? Padre, ministra a través de tu palabra el corazón de mis hermanos. Y así en actitud de oración, dejo el tiempo al pastor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermano, hermana, el altar está abierto. Mientras nuestro hermano toca el piano, el altar queda abierto. Está pasando por aflicciones. Está cansado, cansada, agobiado, agobiada, con dolor. Hay muchas promesas y el hecho de que nos invita a acercarnos al trono de su gracia para hallar socorro. Esa es una promesa para el ahora, para el hoy. El altar está abierto, o ahí en su lugar. ¿Por qué no pedir al Señor? Señor, aquí está mi carga. Señor, tú me entiendes. Mi corazón está dolido. Mi corazón está quebrado. Mi corazón está cansado. El altar está abierto. Señor y Dios, gracias, porque tenemos la seguridad de que tú nos entiendes. Tú comprendes la pena, la aflicción, incluso el cansancio de tu pueblo. Dejaste esta epístola a los hebreos
dedicada a un pueblo que estaba sufriendo en ese momento, que le había echado muchas ganas, trabajado para ti, y sin embargo estaba viviendo momentos difíciles, y dejaste esta carta para animarles a llegar, Señor, ante tu altar con la seguridad de que tú escuchas, tú atiendes. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, que tú hables a cada corazón, que tú, Señor, toques en cada corazón. Conoces, Señor, a cada persona aquí. Sabes quién necesitó de esta predicación esta noche. Que se la lleve a su corazón, en su corazón, y pueda esta noche descargar sus cargas en ti. Bendice, Señor, a su hermano Jonatán, Señor, que tú, Señor, también le sigas usando, y Padre, que también en los tiempos de aflicción, Él también lleve sus cargas a tus pies. Padre, nos retiramos en esta noche. Señor, que esta semana sea vivida para la mayor gloria tuya. Que recordemos tus promesas, que recordemos al Cristo resucitado, quien nos da el poder para seguir adelante hasta que tú vengas. Bendice, Señor, este tiempo, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.